Ayer hablábamos acerca de la necesidad, ayer hablábamos acerca de la necesidad de orar por nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados en ocasiones a orar por otras personas. Estamos muy acostumbrados a la intercesión. Y de eso hablamos mucho en nuestra comunidad, de la intercesión. Pero hay algo que se llama petición. Hay algo que se llama petición. Hay un tipo de oración que tiene que ver más con la parte de peticiones, pero ya son personales. Y creo que ese tipo de oración tenemos que, no podemos perderla de vista. Tenemos que usar cada vez más este tipo de oración. Hace algunos días eh, necesitábamos respuesta en tres cosas. Necesitábamos respuestas en tres cosas, casi que una de ellas era un milagro. Y, y yo estaba orando y yo sentí que el Señor habló a mi espíritu y me dijo, estás esperando respuestas a oraciones que no has hecho. Estás esperando respuestas a oraciones que no has hecho. Entonces, seguí orando y volví a sentir dentro de mi espíritu que volvía y escuchaba, estás esperando respuestas a oraciones que no has hecho. Diego, estás orando por todos, pero has olvidado tus necesidades y tus peticiones. Seguí orando y seguí orando y dentro de la oración dije, pues hagamos el ejercicio. Voy a orar por mis peticiones, voy a poner delante de Dios mis peticiones. Y empecé a orar por cada una de esas peticiones. Por un breve momento dejé a un lado las necesidades de cada uno de mis hermanos, dejé a un lado Afganistán, Cuba, dejé a un lado Haití, dejé a un lado Colombia y empecé a orar por las necesidades mías de mi casa. Empecé a orar y les soy sincero, en una semana vimos la respuesta a todas las tres peticiones. En una semana vimos la respuesta, aún de lo que ya se creía perdido. En una semana vimos la respuesta. A veces, amados, le perdemos la fe a la oración. A veces creemos que la oración no funciona y oramos más para calmar conciencia. Yo conozco muchos hermanos que poco a poco han perdido la fe a la oración, pero porque no oran y no pasa nada. Ahora, en ocasiones oramos y no pasa nada. Yo creo que por algunas razones. Número uno, porque estamos esperando respuestas a oraciones que no hemos hecho. La Biblia dice, pedid y recibiréis. Nuestras necesidades no son la media nona de la casa. Nuestras necesidades no pueden ser aquella media nona. ¿Se acuerda aquella media nona que uno la encuentra cuando no la está buscando? Nuestras peticiones no pueden ser la media nona que uno encuentra cuando uno no la encuentra, cuando uno no la está buscando. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La Biblia dice, pedid y recibiréis. La Biblia es muy enfática en la parte de pedir y recibir. La Biblia es muy enfática cuando dice, y todo lo que pedís al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Y a veces hemos mandado eso mucho a la parte de la intercesión. Ahora, hay dos extremos, ¿no? Está el extremo de las oraciones egocéntricas, donde todo tiene que ver conmigo, pero también está el extremo de creernos tan religiosos, tan espirituales, de orar por los demás, pero olvidarme de mí mismo. Jesús oró por sí mismo. Jesús en Juan 17, la primera etapa de la oración de Juan 17, primero oró por él mismo. Jesús en el Getsemaní oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, encontramos a un Jesús orando por sí mismo, por sus necesidades, por sus debilidades. Ahora, si Jesús tuvo la necesidad de orar por él mismo, si Jesús tuvo la necesidad de elevar peticiones a Dios, peticiones personales, cuanto más nosotros. Ahora, yo he escuchado muchas frases. Dentro de las frases que he escuchado, yo he escuchado que cuando usted ora por los demás, Dios atiende tus necesidades. Y bueno, yo creo que sí pasa eso, porque
Dios ama que nosotros seamos intercesores y Dios ama que nosotros demos de lo que hemos recibido. Yo sí creo eso. Pero esa frase no puede anular el que yo me dedique a interceder por los demás y me olvide de mis peticiones. Yo he escuchado mucho esa frase. Cada vez que usted intercede, Dios se ocupa de sus necesidades. Sí, yo creo eso. Yo creo eso, pero eso no anula que yo me postre y le diga a Dios, mira Dios, ayúdame con esto, necesito esto, guíame a mí. O sea, no estoy diciendo una oración pero sí estoy hablando de una oración donde yo necesito ser guiado, yo necesito ser dirigido. Si vamos a ver el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también hace, y es más, él no solamente ora por sí mismo, sino que él pide oración. Él pide oración. Él continuamente está rogando, oren por mí para que mi fe no desfallezca, oren por mí para que se me dé de nuevo. Entonces, a veces centramos todo en la vida de intercesión. Pero la Biblia me habla a mí acerca de que yo debo de pedir por mí mismo también. Y la Biblia también me habla de que no solamente yo debo de orar por mí mismo, sino que yo debo de pedir a otras personas para que oren por mí. En el segundo manual de intercesión que escribimos, en el segundo manual damos un resumen de todas las oraciones que el apóstol Pablo hizo. Y hacemos un análisis yo creo que del 85-90% de todas las oraciones que el apóstol Pablo hizo. Y a veces nosotros como iglesias pues solamente nos guiamos, por lo general, siempre oramos por guíame, provéeme, sáname y protégeme. Y yo encuentro en la oración del apóstol Pablo más de 25, 30 tipos de oraciones que el apóstol Pablo hacía. Y nosotros nos quedamos solamente con guíame, Señor, sáname, protégeme, provéeme, y hacemos unas oraciones muy cortas. O sea, nuestro rango de oración es muy corto. Cuando el apóstol Pablo decía, cuando ustedes oren, pidan por esto, pidan por lo uno, pidan por lo otro. Y creo que tenemos que ampliar nuestro rango y de pronto más adelante podemos analizar, hacer ese estudio de mirar el rango tan amplio de peticiones que nosotros tenemos. Pero en esta ocasión quiero que veamos eh, algunas de maneras de orar por nosotros mismos. Necesitamos orar por nosotros mismos. Necesitamos orar sin ser una vida de oración egocéntrica. Tenemos que tener equilibrio. Equilibrio en yo oro por mí, yo oro por los demás. Y créame que los demás aún incluye a tu familia. Los demás aún incluyen tus hijos. Los demás aún pueden incluir a tu esposa. Pero no, pastor, mi esposa no son los demás. Pues cuando oramos, en ocasiones tenemos que hacer oraciones por nosotros mismos, por mí mismo. Yo hago oraciones, la mayoría de mis oraciones están por la familia, están por mi esposa, por mis hijos, por la comunidad, por las naciones, pero hay oraciones que yo tengo que hacer para mí mismo. Si yo mismo no soy guiado, si yo mismo no soy dirigido, si yo mismo no recibo revelación de parte de Dios, yo no puedo ni siquiera guiar a mi familia. Y creo que cuando Jesús oró en el Getsemaní, y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no dijo, si es posible, pasa de todos nosotros esta copa. Es que esa copa no era, esa copa en esos momentos no la iban a beber ellos. Más adelante, posiblemente sí, y iba a haber persecución y todo eso, pero esta copa era solo de Jesús. Era una necesidad de Jesús. Jesús no oró, si es posible, pasa de nosotros esta copa, sino que cuando regresó los encontró durmiendo. Entonces, hay una copa, hay una necesidad, hay algo que urge personalmente. Y hay una oración del rango para la esposa, hay una oración del rango para los hijos y la familia, hay una oración del rango para nosotros y la comunidad, hay una oración, pero hay una oración íntima. Por eso la Biblia dice que Jesús o que el Señor ama la verdad en lo íntimo. En la verdad en lo íntimo no entra nadie más, solo tú y Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo 6, y Jesús lo enseñó, mas tú cuando ores, entra a tu aposento
y cerrada la puerta. Cerrada la puerta. En Mateo 6, 5, 6, 7, la Biblia nos deja claro. Jesús lo dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea, hay una oración íntima, hay una oración del secreto, hay unas necesidades personales por las que yo debo de orar. Veamos algunas de ellas. La primera es examíname. Necesitamos pedirle a Dios que nos examine. Y me gusta mucho porque aprendía mucho con esta enseñanza. Aprendía mucho con esa enseñanza y cada vez que la revisaba y la leía, aprendía mucho de esa enseñanza porque si hay una necesidad de orar. Primero, examíname. Oh Dios, examina a mi esposa. Oh Dios, examina a mis hijos. No le pido a Dios que examine ni a su esposa ni a sus hijos. Primero, pídele a Dios que nos examinemos personalmente, amados. Es que a veces siempre le decimos, guíanos, libéranos, libértanos, dirígenos, examínanos. Y a veces nos ponemos un paraguas para las cosas que son a nivel y a título personal. Entonces necesitamos decirle a Dios, Dios, examíname. Examíname, oh Dios, examíname a mí. Y el Salmo 139, si usted quiere acompañarme, Salmo 139, 23 y 24, 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es tan fácil cuando nosotros oramos, examina, oh Dios, a mi esposa y conoce su corazón, pruébala y conoce sus pensamientos y ve si hay en ella camino de perversidad, ay, y guíala por el camino eterno. Es tan fácil cuando nosotros hacemos esa oración por otras personas. Pero ¿y qué cuando yo digo, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí? Amados, necesitamos pedirle a Dios que nos examine. Posiblemente nosotros estamos caminando una vida donde creemos que lo que estamos haciendo, que la manera como hacemos las cosas, que la manera como estamos tomando las decisiones, que la manera como estamos dirigiendo nuestro propio barco, creemos que es correcta. Pero qué bueno cuando vamos delante del santo y le decimos al santo, examínanos, examínanos. En estos días, en el altar familiar, mi esposa compartía algo muy bueno acerca de la oración y acerca de cuando nosotros pecamos. Creo que fue esta semana, no sé cuál fue el versículo que estábamos leyendo, pero en el altar familiar con los niños, ella decía algo bien interesante y es cuando nosotros pecamos, no podemos ser como Adán y Eva. Adán y Eva cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Y mi esposa nos compartía en el altar y decía, no podemos hacer esto nuevamente como lo hizo Adán y Eva. Cuando nosotros pecamos no debemos de escondernos de Dios. Cuando nosotros pecamos debemos antes mostrarnos a Dios. Cuando nosotros pecamos no debemos escondernos. Adán, Eva, ¿dónde estás? Oh Señor, sentí que tu presencia venía y como estaba desnudo me escondí. Cuando tú y yo pecamos, no debemos escondernos de Dios. Cuando tú y yo pecamos, debemos antes demostrarnos a Dios y decirle, mira Dios, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado donde Adán y Eva no se hubiesen escondido? Sí, habían pecado. Se habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero ¿qué hubiese pasado donde Adán y Eva no se hubiesen escondido, sino que en vez de haber corrido hacia este lado, hubiesen corrido hacia Dios? Y le hubiesen dicho a Dios, Dios, nos dijiste que no hiciéramos tal cosa y lo hicimos. ¿Qué hubiese pasado donde Dios no hubiese tenido que buscar a Adán y Eva, sino que ellos en vez de haber corrido de Dios, hubiesen corrido hacia Dios? Y wow, me dejó eso bien pensativo porque, oiga, qué tremendo.
Cada vez que usted y yo hacemos lo incorrecto delante de Dios, en vez de escondernos, en vez de alejarnos, en vez de dejar de congregarnos, en vez de dejar de buscar a Dios, ¿qué pasaría si nosotros corriéramos? A veces, y dábamos el ejemplo de nuestro hijo menor. Nuestro hijo menor, Pablo, cuando se pone pantaloneta, le encontramos unos morados, pero le cuento unos morados como el pellizco más pellizco. Imagínense, piel rola, blanco. Y a eso póngale un morado y usted sabe que el morado con el blanco como luce. Y bien blanco. Y le aparecen unos morados que yo digo, hijo, ¿por, ¿por qué no me avisaste? No, no te avisé, papá. Y yo, hijo, ¿tú crees que yo te voy a regañar cuando tú te golpeas? Y le estábamos diciendo ese día en el altar, hijo, cuando tú te golpees, no te escondas de nosotros. Al revés, cuando tú te golpeas, tienes que correr hacia nosotros, para nosotros sobarte, para nosotros consolarte, para echarte una cremita. Y bueno, estamos esperando, Dios guarde a mi hijo del siguiente golpe, porque queremos que él no salga a correr de nosotros, sino que corra hacia nosotros. Cuando nosotros hacemos lo malo, no corramos de Dios, corramos a Él. Soltémosle a Él todo nuestro pecado y digámosle, Señor, aquí estoy. Pues David estaba haciendo esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es mi pecado? Aún cuál es mi pecado conocido y cuál es mi pecado desconocido, Dios. Si tengo un pecado desconocido, revélame, Señor, guíame, dirígeme, examíname, revísame con lupa, porque posiblemente yo mismo no estoy viendo. Siempre que usted tenga un problema o siempre que usted necesite ayuda, siempre pida el punto de vista de una tercera persona. Siempre pídale a las personas cuál es la lectura que tiene de usted. Porque sabe una cosa, 2 ojos, 4 ojos ven mejor que 2. 6 ojos ven mejor que 2. 8 ojos ven mejor que 2. Y qué importante cuando aún Dios permite. A veces Dios te lo va a revelar a través de la Biblia. A veces Dios te va a revelar ese examíname, te lo va a revelar a través de un sueño, de un versículo bíblico. O posiblemente ese examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Posiblemente Dios nos lo va a mostrar a través de otra persona. Algunos nos lo van a decir con mucho amor. Otros nos lo van a decir de una manera que no queremos escucharlo. Pero aquí lo importante no es de qué manera no lo digan. Aquí lo importante no es quién no lo diga, sino que aquí lo importante es que en verdad conozcamos qué es lo malo que estamos haciendo. Entonces, número 1, deje de estar orando para que Dios examine a su esposa. Deje de estar orando para que Dios examine a su esposo. Deje de estar orando para que Dios examine al pastor. Deje de estar orando para que Dios examine a su vecino. Y más bien dígale a Dios, examíname primero a mí. Ahora, si usted ora para que Dios me examine a mí, se lo agradezco. Yo lo necesito. Pero hágalo también por usted. ¿Vale? A eso me refiero. No es que deje de orar por nosotros, sino que su oración principal sea, examíname, oh Dios. Número 1. Número 2, perdona mis pecados. Yo me imagino que ese examinarnos posiblemente va a arrojar que hemos pecado. Entonces necesitamos orar, perdona mis pecados. Siempre hemos marcado eso. Confiese sus pecados. No los confiese por docena al finalizar el día. Siempre hemos marcado eso. Confiese sus pecados. Pecado hecho, pecado redarguido. Pecado redarguido, pecado confesado. Pecado confesado, pecado perdonado. Pecado perdonado, pecado olvidado, amados. Porque a veces decimos, no, es que yo confieso mis pecados en la noche. Ok, o sea que si tu primer pecado fue a las 8 de la mañana, significa que duraste más o menos unas 12, 14 horas en pecado. Y pecado es desconexión con Dios. Tú no dejas de ser un hijo de Dios, pero estás desconectado.
¿No le ha pasado a usted que sale de su casa y su celular se le descarga? Y pues como se nos ha olvidado ya memorizar números, se nos ha olvidado memorizar números, entonces se nos descarga y quedamos totalmente incomunicados hasta que lleguemos a un lugar y volvamos a conectar el celular. Entonces, así mismo es el pecado. Usted puede salir de casa, sigue siendo esposo, sigue siendo esposa, sigue siendo hijo, pero se te descargó el celular. A no ser que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y te vuelvas a conectar, o a no ser que no tengas dónde conectarte, dónde recargar tu celular y dures incomunicado todo el día y al llegar la noche vuelvas a conectar el celular y puedas comunicarte con tus seres queridos. Pues así mismo es cuando pecamos. Si nosotros pecamos a las 8 y confesamos el pecado a las 12 de la noche, fueron casi 15, 16 horas desconectados. Si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados inmediatamente, pues nos volvemos a conectar. Pero si pecamos, se nos descarga el celular y lo conectamos en la noche, todo un día de desconexión, de lo que te perdiste, posiblemente cosas muy importantes, pero te desconectaste. Entonces, amados, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Yo creo que primera de Juan 1:9 es uno de los primeros versículos que uno se aprende en la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese. Por eso tan importante el punto número 1, examíname, oh Dios. Por eso lo importante del Señor, revélame aún mis pecados que son ocultos. Y cuando ya sabemos lo que hemos pecado, porque si usted es un hijo de Dios y si yo soy un hijo de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, el fin del redarguir es el arrepentimiento. El fin del redarguir es el arrepentimiento. Entonces, inmediatamente usted viene y le confiesa a Dios sus pecados. Pero confiese a Dios sus pecados como que le dolió. No confiese sus pecados como, ok, mira, ni siquiera te los estoy confesando, ¿vale? Te los estoy enumerando. A veces confesamos nuestros pecados, pero ni siquiera el tono tiene título de confesión. A veces pareciera ser, mira Dios, hoy forniqué, adulteré, mentí, engañé, robé, y pareciera ser que no los confesamos, sino que se los enumeramos. ¿Hay arrepentimiento en eso? ¿Acaso creemos que cuando enumeramos nuestros pecados nos estamos arrepintiendo? Salmos 66:18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué importancia, amados, entender que es mi pecado, que es mi iniquidad y que yo debo de confesarlo. A veces creemos que confesar un adulterio o que confesar una mentirilla, porque le llamamos ya mentirilla, creemos que eso es lo mismo. O sea, creemos como si es una mentirilla, eso es lo de menos. Pero si confesamos una adultera, ese sí es grave. Pues no, amados, pecado es pecado. Pecado es pecado delante de Dios. Y debemos de darle a cada uno de nuestros pecados la connotación que tiene de ofensa a Dios, amados. De no querer ofender más a Dios. Entonces, es importante que confesemos nuestros pecados. Yo siempre he creído que el rey David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó. Yo siempre he creído que David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino por la manera como confesaba sus pecados. El rey David en el Salmo 51, creo que es el salmo que nos enseña y que muchas religiones tradicionales nos enseñaron acerca del arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Maravilloso. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino que era la manera como confesaba sus pecados. Amados, la manera como si yo nos arrepentimos, deja ver mucho, deja ver muy claro que lo que hicimos estamos verdaderamente arrepentidos. La manera como confesamos nuestros pecados deja ver el profundo arrepentimiento que tenemos de haber hecho lo malo. Pero si hacemos lo malo y, ay, Señor, te pido que me perdones por todo lo malo que hice hoy. Ah, qué bien, qué bien. O sea, a eso le llamamos arrepentimiento. Amados, tengamos muy claro la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento fue lo que Judas tuvo. Arrepentimiento es lo que Pedro hizo. Entonces, amados, cuidémonos mucho de estar creyendo que nos estamos arrepintiendo y posiblemente no nos estamos arrepintiendo y llevemos años, muchos años en pecado. Porque sabe una cosa, el pecado no caduca. La única manera que nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados es cuando nos arrepentimos y cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Pero no piense que el pecado caduca. No piense que, ok, o sea, si no lo confieso y me hago el loco, en 8 días me canto una cancioncita y ya Dios lo olvidó. No, amados, no. El pecado no caduca. Al pecado lo que hay que hacer es arrepentirnos, confesarlos y no volverlo a hacer. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre, no lo hará. Número 1. Número 2. Número 3. Lléname con tu espíritu. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser llenos de tu espíritu? ¿Sabe? En este estudio me gustó mucho una frase que encontré del evangelista D.L. Moody. Escúchese bien esto, agarren esta frase que me gustó mucho. Un día le preguntaron a Moody, él por qué buscaba continuamente la llenura del espíritu. ¿Por qué buscas continuamente la llenura de tu espíritu? Le preguntaron a Moody. Y mire lo que D.L. Moody contestó, el gran evangelista. Moody contestó, porque tengo una fuga. Muy bueno. Evangelista Moody, ¿usted por qué continuamente está buscando la llenura del espíritu? Y él no contestó otra cosa distinta a porque tengo una fuga. Mire, amados, cuando la llanta está pinchada y usted no tiene dónde cambiar la llanta, usted en cada lugar encuentra dónde entren, dónde llegar y que le echen aire. Y camina y no encuentra dónde. Y usted otra vez llega, écheme aire, écheme aire, écheme aire. ¿Y por qué hay que echarle tanto aire? Porque tengo una fuga. Amados, el Espíritu Santo viene una vez a nuestra vida, la salvación viene una vez a nuestra vida. El Espíritu Santo viene una única vez a nuestra vida. Jesús nos salva una única vez. Pero nosotros tenemos que buscar una continua llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo reconocí que yo tengo una fuga. Yo tengo una fuga de espíritu. Yo oro, inmersión, adoración, y siento una llenura. Y a los 1 hora, 2 horas, 3 horas, siento el... O sea, yo no me lleno y no duro ni 2 ni 3 días lleno, sino que es una continua, por mi carne, por mi naturaleza, hay una fuga dentro de mí.
Y esa fuga me obliga a continuamente buscar la llenura del Espíritu Santo. Creo que eso era lo que D.L. Moody estaba intentando decir. Amados, por nuestra carne, por nuestra naturaleza carnal, nosotros tenemos una fuga. Y esa fuga de espíritu nos lleva a continuamente estar buscando una llenura. Me gusta Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual es solución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Me gusta Efesios 5:18 porque Efesios 5:18 nos está hablando acerca de buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, examíname, perdona mis pecados. El pecado es una fuga de espíritu. El pecado es algo que provoca, mi naturaleza carnal es algo que provoca esa fuga que hay en nosotros. No piense que usted puede vivir lleno del Espíritu o esa llenura 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si lo puede hacer, qué bien. Yo reconozco que yo tengo una fuga. Por mi naturaleza carnal, yo tengo una fuga. Y esa fuga solamente será reparada el día que yo ya no habite en este cuerpo. Mientras yo habito en este cuerpo, tengo una fuga. Por eso continuamente estoy buscando la llenura. Les animo a compartir este pensamiento y les animo a entender, wow, yo también tengo esa fuga con razón, porque no hay nada más tremendo que estar pinchado, que tener una fuga y no darse cuenta. Amados, mientras vivamos en este cuerpo, tendremos una fuga y tendremos que buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo reparchar esa fuga? Y esa fuga solo se reparchará o se tapará el día que ya no estemos en este cuerpo. El día que ya nuestros cuerpos sean transformados y ya no vistamos este cuerpo, sino que estamos vestidos de gloria. Entonces, eso es importante. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Restáurame y fortaléceme. Restáurame y fortaléceme. Amados, en ocasiones la vida cristiana puede ser desgastante. Y para los que continuamente estamos ministrando y yendo de un lado a otro y predicando y escribiendo y entrenando, puede ser desgastante. Podemos poco a poco ir perdiendo el gozo. Hay un libro de John Piper que se llama Somos ministros no profesionales. Y nos habla acerca de, puede haber un desgaste, amados, porque a veces tomamos el estudio bíblico como si fuéramos profesionales. A veces sacamos estudios bíblicos solamente con libros y libros y libros y libros y creemos que un buen sermón es porque leí muchos libros, pero no se trata de leer buenos libros. Yo creo tener muy buenos libros. Creo tener muy, muy, muy buenos libros. Creo tener unos tesoritos en mi biblioteca, pero cuando saco un sermón, estoy interesado más en saber qué quiere hablar Dios a la iglesia. Todos los libros que tengo aquí, a excepción de mis Biblias, todos los libros que tengo aquí, a excepción de mi Biblia, son pequeños comentarios frente a lo que yo quiero que el Señor hable a mi vida para predicarle a la iglesia. Tengo muchos libros, pero créame, las prédicas no salen de esos libros. Lo que más uso son las Biblias, son más o menos unas 40 Biblias. Eso es lo que más uso yo. Y obviamente uso la Eastword, que es un gran recurso. Eso lo uso yo, pero muchas personas piensan que a veces yo saco muchas enseñanzas es de los muchos libros. Pues resulta ser que pueden pasar muchos meses antes de yo tocar un libro. A veces los toco es para aspirarlos y quitarles un poco el polvo, y a veces los compro y los regalo, los compro y los regalo, los compro y los regalo y los regalo y los regalo. Pero eso sí, lo que sí continuamente estoy revisando es la palabra de Dios. Entonces, a veces para muchos hermanos, ese desgaste de estar leyendo y de uno y de lo otro, puede generar un desgaste.
un desgaste espiritual, una fuga de lo que estábamos hablando. Por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor, restáurame y fortaléceme. ¿Por qué? Porque el ministerio puede consumirnos y crear en ocasiones un estado de desaliento y agotamiento. La vida espiritual puede estar generando un estado de agotamiento, amados, y de desaliento. En estos días estábamos compartiendo con el consejo, un consejo profético de Colombia, al cual, por la gracia del Señor, hago parte. Y hablaba, yo podía compartir un poco acerca de eso y decirles, no nos olvidemos de volvernos a Él, no nos olvidemos de estar en su secreto, porque a veces estamos muy pendientes de cuál es la nueva noticia para interceder. Y pues, lastimosamente, guerras y rumores de guerra, pestes, nación contra nación, pues eso es lo que vamos a ver a partir de estos años hacia adelante. O sea que si yo estoy esperando qué está pasando en cada nación para interceder y para hacer actos proféticos y para todo, va a haber un desgaste, amados. Va a haber un desgaste. Vamos a terminar haciendo recalentados ministeriales. Vamos, y no estoy diciendo que no intercedamos, simplemente que en ocasiones, ayer fue Cuba, antier fue Haití, hoy es Afganistán, mañana será otro país y hay más de 150 países y miles de ciudades y millones y millones de seres humanos. Entonces uno tiene que saber que en ocasiones uno se mete tanto en la obra de Dios que se olvida del Dios de la obra, ¿no? A veces nos involucramos tanto que nos olvidamos el permanecer en su presencia, el estar llenos de Él, y empieza a generarse una fuga, una fuga, una fuga. Por eso necesitamos, amados, necesitamos decirle a Dios, Señor, restáurame, fortaléceme, Señor, restáurame y fortaléceme, Padre Celestial. Me gusta cuando Isaías 40:30 dice, Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, qué tremendo, la Biblia me está hablando de fatiga, de cansancio, pero la Biblia me está diciendo que yo debo aprender a esperar en el Señor, esperar en el Señor. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Devuélvenela, Señor. Y el Salmo 51:12, que lo acabamos de leer, pero vale la pena volverlo a retomar, lo decía, Salmo 51:12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces necesitamos pedirle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de orar. ¿Sabes? A ti y a mí, ¿por qué en ocasiones se nos va el gozo? Por la fuga del espíritu. Porque hay una fuga que no estamos tanqueando. A veces a ti y a mí se nos va el gozo. O sea, andamos en rines. ¿Por qué? Se desinfló la llanta. Andamos en rines. ¿Por qué andamos en rines? Se nos salió todo el aire. Y amados, andar en rines. Eso es como usted montar en bicicleta o en bicicleta con llantas de madera. Yo creo que los riñones son los que van a sufrir, la columna, y por no entrar en más detalles. Usted se imagina uno andando, o esos carros que no tienen buena suspensión y van por la montaña y la suspensión está mala y uno siente el golpe. ¡Taca! La columna, llega uno cansado, agotado, llega uno maltratado. Pues cuando hay una fuga y no tomamos tiempo para llenarnos después de que ha habido una fuga, pues es como si estuviéramos andando en los rines, se pierde el gozo. Siempre he atribuido la ausencia de gozo a la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ya no quiere orar, cuando usted ya no quiere interceder, no se complique la vida. No se ponga a pensar si esta es la iglesia o no es la iglesia. ¿Será el predicador? ¿Será el pastor que está en pecado o no está en pecado? No se ponga a pensar bobadas.
Cuando usted no quiere volver o no quiere orar más, no se ponga a buscar enemigos, no se ponga a buscar culpables, no se ponga a buscar culpables. Es ausencia de Espíritu Santo. Cuando usted no quiere ya ni orar ni leer la Biblia, cuando usted no quiere madrugar a buscar de Dios, cuando usted no quiere hacer altares, cuando usted no quiere adorarle, cuando usted no quiere hacer nada, no se complique, no se pongan, no abra la ventana a buscar enemigos. Más bien cierre la ventana y dése cuenta que el problema es interno, es ausencia de Espíritu Santo, es que hace rato hay una fuga de espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae esa pasión, ese gozo de servir. El Espíritu Santo fue el que cogió a 12 apóstoles atormentados, a 12 apóstoles perseguidos y les devolvió el gozo de su salvación y los llevó a predicar el Evangelio con pasión, aún hasta la muerte, amados. Es que ya no quiero lo uno, no quiero lo otro, es que me da pereza, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. El problema es ausencia de Espíritu Santo. Hay una fuga de Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Eso te lo compruebo bíblicamente. Por lo general, siempre que me siento de esa manera es porque necesito tomar un tiempo. Y ese tiempo no es irme ni dejar de congregarme. Ese tiempo es necesito inmersión. Necesito meterme en la presencia de Dios. Me gusta tanto como lo explica Benny Hinn en su video del tabernáculo. Él dice que cuando la Biblia dice como el siervo brama por las aguas, él explica acerca de que los siervos cuando están siendo perseguidos por el tigre o por el león y los están siguiendo y estos animales cazadores huelen y empiezan a perseguir, que el siervo no hace otra cosa más que meterse en el agua para perder el rastro del enemigo. Amados, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Señor. Necesitamos sumergirnos en el río de su presencia para que el enemigo nos pierda el rastro. Necesitamos perdernos en el río de su presencia para perder el rastro del enemigo. Esto es maravilloso. Tiene que ver todo con Espíritu Santo. Necesitamos decirle al Señor, Señor, restáuranos, fortalécenos, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Cuando usted no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, cuando usted no le satisface, no busque enemigos en ningún lado. Definitivamente el problema es Espíritu Santo, porque nadie que tenga la llenura del Espíritu Santo tiene ausencia de gozo. Nadie que tenga llenura del Espíritu Santo tiene ausencia de gozo para orar. Antes el Espíritu Santo es un dínamo que le trae a usted gozo en medio de la persecución. Me llama tanto la atención cuando Esteban estaba siendo apedreado. La Biblia dice que Esteban estaba siendo apedreado. Pero dice la Biblia, mas Esteban lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos al cielo y vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. Amados, apedreado, y estaba siendo lleno del Espíritu Santo y los ojos estaban siendo abiertos y estaba viendo la realidad de lo que la redención había hecho en ese momento. Ahora el Hijo estaba sentado a la diestra del Padre y él lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser saturados del Espíritu Santo. La ausencia de gozo, la amargura, el dolor, la angustia, es porque hay una fuga. Y lo peligroso no es la fuga. Lo peligroso es que no estamos llenándonos nuevamente. El problema no es la fuga, amado, solamente. Recuerde, mientras estemos en este mundo, siempre habrá una fuga de espíritu en nosotros. El problema es que no estamos echándole aire, amados, a la llanta. Entonces, eso es muy importante. Número 5. Voy a llegar hasta las 5, ¿vale? Vamos a dejar hasta la otra semana
Vamos a dejar las 5 a la otra semana porque está sabroso, ¿vale? Esto yo creo que le va a convenir a muchos de los que vienen detrás de mí para predicar, para darles tiempo. Pero, pero va a ser muy bueno, va a ser muy interesante. Número 5. Concédeme sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Dios, dale sabiduría al pastor, Dios, dale sabiduría a mi esposa, Dios, dale sabiduría a mi esposo. Sí, ore por eso, pero pida sabiduría por usted. Yo pido sabiduría por mí. Una de mis oraciones continuamente es: Dios, dame sabiduría. Yo tengo mucho conocimiento. Perdone si suena feo, perdone si suena orgulloso. Es más, le pido al Señor perdón por mi orgullo. Pero yo tengo conocimiento, tengo conocimiento. Siempre fui enseñado como a ser un hombre de libros. Yo tengo conocimiento, pero el conocimiento no es sabiduría. Satanás tiene conocimiento, pero Satanás no es sabio. Satanás tiene inteligencia, pero Satanás no tiene sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, qué tremendo. Las abuelas decían que sabe más el diablo por sabe más el diablo por viejo que por diablo. O bueno, la idea es esa. Pero sabe una cosa, Satanás tiene mucho conocimiento. Imagínese el conocimiento que el diablo debe tener. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Él ya había sido creado. Cuando fue creado, lucero de la mañana, y después se rebeló contra Dios. Uy, si alguien tiene conocimiento después de Dios, es el diablo. El diablo tiene mucho conocimiento, pero el diablo no tiene sabiduría. Amados, así somos muchos de nosotros. Tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios: Dios, danos sabiduría. Danos sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el mucho conocimiento sin sabiduría nos puede hacer orgullosos, soberbios, prepotentes. Es más, el mucho conocimiento nos puede llevarnos hasta independizarnos de Dios. El mucho conocimiento nos puede llevar a ser profesionales en la vida cristiana. El mucho conocimiento nos puede llevar a nosotros a creer que todo lo sabemos y a ser unos orgullosos. Pero cuando usted ese conocimiento le dice: Dios, dame sabiduría. Yo siempre he creído que sabiduría es conocimiento aplicado a la vida. Y a veces hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero su vida son un completo desastre. Saben muchas cosas, pero su vida es un completo desastre. Amados, no basta con leer mucho. No basta con conocer mucho. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Necesitamos sabiduría. Yo cambio una gota de sabiduría por todo el conocimiento que tengo. Cambio una gota de sabiduría. Y más si entiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cambio un baldado, cambio una piscina de conocimiento por una gota de sabiduría de Dios, de la Sofía de Dios. Cambio una piscina, cambio un mar de conocimiento por una gota de la sabiduría de Dios. Creo que eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Salomón, ¿sabiduría o economía? ¿Qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que quieras. Salomón pudo haber pedido dinero, pudo haber pedido todo lo que él hubiese querido. Pero Salomón simplemente dijo: yo quiero sabiduría. Amados, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Santiago 1:5, me gusta mucho. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Mire lo que dice. Santiago 1:5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Usted tiene falta de sabiduría? La Biblia dice, pídala a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados, Dios dice que le pidamos sabiduría a Él, y Él nos va a dar sabiduría. Necesitamos orar por nosotros mismos. Examíname, oh Dios. Perdona mis pecados. Lléname con tu espíritu. Restáurame y fortaléceme. Y concédeme sabiduría. No para los demás. Estas son a título personal. Necesitamos estas oraciones a título personal. Yo las hago continuamente para mí. Para mí. Es bueno interceder, pero también es bueno rogar por nosotros mismos. Y creo que la madre de todas es ese examíname, oh Dios. Ese examíname, oh Dios. Y creo que otra oración muy importante es, como decía D.L. Moody, ¿por qué buscas tanto la llenura del Espíritu Santo? Y D.L. Moody contestó, porque tengo una fuga. Espero, amados, que haya sido de mucha bendición y de mucha edificación. La siguiente semana seguiremos con este estudio tan maravilloso que tanta edificación me ha traído a mí. Espero que también sea de mucha edificación para ustedes. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones del Altísimo. Amén.